Si tienes una de estas, o esta, estás de enhorabuena, porque en este vídeo te voy a hablar de 10 juegazos que tienes que jugar en tu visor MetaQuest. Además, como suelo hacer en estos vídeos, me he asegurado de elegir juegos de todo tipo para que encuentres alguno que encaje contigo. Y ya te adelanto que hay alguna que otra sorpresa. De verdad. Y ojo que esto no es todo, porque este vídeo viene a complementar otro vídeo que hace un año de otro top 10 juegos para visores MetaQuest. Así que en este vídeo no se va a repetir ninguno de los juegos. Y puedes sumar todos los de este vídeo a los del vídeo anterior, teniendo muchos más juegos donde elegir. Que además juegos que puedes encontrar y comprar más barato en mi página web de juegospuesbarato.com. Tú entras ahí, eliges el juego que tú quieres, lo compras y tú obtienes un descuento y me estarías apoyando a mí directamente. Vamos, yo creo que es un buen plan. Tú ganas, yo gano. Dicho esto, empezamos. Empezamos con Ghost Town, el nuevo título de los creadores del emblemático The Room, y aunque su ambientación gire en torno a espíritus y sucesos paranormales, es importante dejarlo claro desde el principio, no es un juego de terror. Aquí no vienes a pasar miedo, sino a vivir una historia cargada de misterio con un enfoque totalmente narrativo y centrado en la resolución de acertijos. En Ghost Town, tu papel es de una especie de mediador espiritual, ayudando a liberar a almas que han quedado atrapadas entre el mundo terrenal y el más allá. Pero no lo harás con acción ni susto, sino usando la lógica, la observación y la paciencia. Porque este es, ante todo, un juego de puzzles. Puzzles de esos que te hacen sentir inteligente cuando los resuelves, bien diseñados, variados y perfectamente integrados en el entorno. La ambientación tiene ese toque inquietante que acompaña bien al tono de la historia, pero nunca cruza la línea del terror. En su lugar, lo que ofrece es una experiencia inmersiva pausada que te invita a explorar cada rincón con calma y a dejarte llevar por su narrativa, pero donde realmente brilla es en las animaciones de personajes que son fluidas, expresivas y sorprendentemente realistas para tratarse de realidad virtual. En definitiva, Ghost Town es una aventura narrativa con puzzles como eje principal que atrapa sin necesidad de recurrir al miedo. Si te gustan los juegos que cuentan buena historia y te hacen pensar, aquí tienes un juegazo como la copa de un pino. Pasamos de una experiencia narrativa pausada como Ghost Town a una aventura de terror mucho más intensa que sinceramente creo que no ha recibido el reconocimiento que se merece. Hablamos de Lies Beneath, un survival horror en realidad virtual con una personalidad visual única y una ambientación que te pone los pelos de punta. En este juego encarnamos a Mae, una joven que despierta tras un accidente de coche, sola, herida y con un único objetivo, encontrar a su padre desaparecido. Pero no tardas en darte cuenta de que algo va terriblemente mal. El pueblo al que llegas está infestado de criaturas grotescas, deformes y cada paso hacia la verdad se convierte en una lucha por sobrevivir y por mantener la cordura. Y no solo en el juego. Uno de sus grandes aciertos es su estilo visual. El juego parece un cómic de terror en movimiento, con viñetas animadas, texto en pantalla y un uso del color y la sombra que es simplemente genial. Cada escena parece ilustrada a mano y eso le da un carácter muy diferente a todo lo demás que puedas encontrar en VR. A nivel jugable es directo y brutal. Disparas, huyes, apuñalas, lanzas objetos y todo ello mientras gestionas tus recursos, porque aquí no vas sobrado de munición. Si te gustan los survival horror clásicos pero con un toque artístico y muy inmersivo en VR, este es un título que no deberías dejar pasar. Lies Beneath es un juegazo que pide a gritos más reconocimiento del que ha tenido hasta ahora. Después del terror visual de Lies Beneath, cambiamos de tono pero no de intensidad, porque lo que viene ahora es pura táctica y concentración. Hablamos de Tactical Assault, un shooter en realidad virtual que no necesita gráficos realistas para ponerte contra las cuerdas. Su aspecto visual es low poly, sí, pero no te dejes engañar, porque este juego es duro, exigente y totalmente orientado al realismo táctico. Aquí no hay una campaña tradicional con una historia lineal, en su lugar tienes misiones rejugables que cambian cada vez que entras y te obligan a adaptarte. Cada incursión se siente diferente y cada error se paga caro. Lo mejor es que no solo disparas, tienes acceso a un arsenal de herramientas tácticas dignas de un equipo de operaciones especiales. Puedes usar arietes para derribar puertas, cámaras para mirar por debajo de ellas, explosivos para abrir entradas alternativas, visores de visión nocturna y una gran variedad de accesorios para las armas, que por cierto se sienten y suenan increíblemente bien. Pero el punto fuerte del Tactical Assault es sin duda su modo cooperativo. Aquí no ganas siendo el héroe solitario, tienes que hablar, coordinar, planear la entrada como un auténtico escuadrón SWAT.
El juego castiga durísimo con cada decisión improvisada y más aún si decides ir por libre. No es un título para todo el mundo, requiere paciencia, precisión y, bueno, jugar tácticamente. Pero si te gusta este tipo de desafíos y tienes amigos con los que formar equipo, ya te digo yo que Tactical Assault es uno de los juegos más disfrutones de este estilo. Hola, solo vengo a decirte que si te está gustando el vídeo que está haciendo que le des like, que lo compartas y que te suscribas para que no te pierdas absolutamente nada, ¿vale? Venga, te dejo con el vídeo. Y otro de terror, Madison VR, uno de los juegos más perturbadores que puedes jugar en realidad virtual. No es de esos juegos que te asustan con ruidos fuertes y ya, este va más allá. Este te mete dentro de una casa maldita y te hace sentir atrapado desde el minuto 1. Todo gira en torno a una cámara de fotos instantánea, tu única herramienta para revelar pistas y para ver lo que el ojo humano no puede ver. Tomar una fotografía en este juego es una decisión que cuesta porque no sabes qué va a salir en la imagen y a veces lo que ves en la foto no coincide con lo que tienes delante y ahí empieza la paranoia. Lo realmente inquietante de este Madison VR es que no hace falta que nada se mueva para que pases miedo. El silencio, las puertas entreabiertas, los cuadros que cambian de sitio, las pisadas a tu espalda, todo contribuye a una sensación constante de inseguridad. Incluso estando quieto en una habitación vacía, el juego te hace sentir que algo está mal. Y eso en VR es una experiencia completamente distinta. Visualmente es opresivo, pasillos estrechos, luces parpadeantes, texturas sucias y una iluminación que juega todo el tiempo con lo que ves o lo que crees ver. La narrativa está fragmentada, como si tú mismo tuvieras que reconstruir la locura que ocurrió en esa casa. En resumen, Madison VR no solo te asusta, sino que te castiga emocionalmente. Es para quienes de verdad buscan una experiencia intensa, perturbadora y psicológica. Veil es posiblemente el shooter multijugador en VR que mejor se siente a nivel de jugabilidad pura. Desde el primer momento notas que cada arma ha sido diseñada con mimo, tienen peso, comportamiento único y hasta el retroceso varía según cómo la agarres. Ese nivel de detalle el gameplay lo pone muy por encima de muchos otros shooters en realidad virtual. Y si hablamos de lanzar objetos como granadas o cuchillos, pocos juegos lo hacen tan bien. Es fluido, intuitivo y muy satisfactorio. De hecho, matar a otro jugador de Veil es una de las cosas más gratificantes que puedes experimentar en un shooter de VR. Cuenta con una buena variedad de modos, desde el clásico buscar y destruir, pasando por carrera de armamento e incluso un modo de francotiradores. Y lo mejor es que cada mapa está claramente diseñado con el competitivo en mente. Todo está medido, equilibrado y optimizado, con una clara inspiración en juegos como Counter-Strike, Rainbow Six y con toques de Unreal Tournament. Actualmente el juego tiene una parte gratuita llamada Citadel, donde puedes entrar sin pagar y explorar su lado más social. En Citadel puedes charlar con otras personas, participar en minijuegos o incluso hacer duelos de 1 contra 1 con amigos. Es una gran puerta de entrada al universo del juego, pero donde realmente brilla este Veil es en su versión completa, la de Veil Combat. El modo de pago, ahí es donde se desbloquean todos los modos competitivos, el sistema de progresión, el desbloqueo de armas y accesorios y donde la experiencia se vuelve verdaderamente intensa. Si buscas enfrentamientos serios, progresión real y una jugabilidad pulida, es aquí donde vas a querer estar. Pero si lo tuyo son las espadas, el combate cuerpo a cuerpo y enfrentarte a hordas de no muertos, evidentemente iba a haber un juego de no muertos, un Dead Citadel te va a flipar. Este título es una carta de amor al combate medieval en VR, pero con un toque oscuro y brutal. Te lanza de lleno a un mundo de fantasía asediado por fuerzas malignas, donde tendrás que abrirte paso a golpes, espadazos y flechazos a través de pasillos infectados de zombies y guerreros no muertos. Lo que más destaca de este Undead Citadel es su sistema de combate físico. Cada golpe se siente con peso, cada arma reacciona de forma diferente. Puedes cortar, empujar, bloquear, lanzar objetos del entorno, incluso rebanar extremidades con precisión. Las físicas son impresionantes y aporta una sensación de realismo que muy pocos juegos de Quest consiguen. Pero no es solo combate sin sentido, porque también hay una campaña con historia y diferentes tipos de enemigos que te obligan a cambiar la estrategia. Y lo mejor es que todo esto corre de forma fluida en MetaQuest 2 y aún mejor en Quest 3, donde tiene mayor nivel gráfico. Y siguiendo con combates medievales, pero esta vez contra humanos, Blade and Sorcery, Nomad sigue siendo el rey absoluto. Este sandbox de combate medieval es un simulador brutal donde tú decides cómo pelear. Espada en mano, con magia, usando lanzas, arcos, hachas o incluso tus propios puños. Además de que puedes ir combinando diferentes hechizos. Y cuando digo que decides cómo jugar, lo digo en serio, porque puedes desarmar a los enemigos, lanzarles objetos o simplemente lanzarlos por un barranco.
Lo que hace único a este Nomad es su sistema de física. No hay animaciones predefinidas ni combate coreografiado. Cada golpe, cada bloqueo, cada caída es dinámica y depende totalmente de tus movimientos. Se siente como si estuvieras realmente en un duelo medieval y cada enfrentamiento es diferente del anterior y sobre todo muy sangriento. Además han metido un nuevo modo de juego que funciona a modo campaña, con sistema de progresión y enfrentamiento con jefes, dándote un pequeño guión que continuar. Y si a esto le sumamos la capacidad de modeo que tiene el juego, tienes prácticamente un juego infinito. Puede ser hasta un Jedi o una espada láser rebanando gente. Cuando Contrato Showdown se lanzó, llamó la atención por ser uno de los primeros Battle Royale serios de VR, con partidas a gran escala que recordaban mucho a Call of Duty Warzone. Un mapa enorme, loot, tiroteos intensos, cierre de círculo y todo con ese toque físico e inmersivo que solo la VR puede ofrecer. Era acción pura, adrenalina y caos bien medido. Pero lo que de verdad ha hecho despegar al juego ha sido su nuevo modo de juego Exfil Zone. Aquí el enfoque cambia por completo. Ya no se trata solo de sobrevivir hasta el final. En Exfil Zone entras en una zona hostil para saquear, completar objetivos y extraer con vida. Pero si mueres antes de llegar al punto de extracción, lo pierdes todo. Literalmente. Toda la presión está en tomar buenas decisiones. ¿Te adentrarás más para buscar mejor loot o te vas con lo que ya conseguiste? ¿Evitas el combate o te la vas a jugar contra otro escuadrón que ves que van llenos? Este modo convierte cada partida en una experiencia táctica, tensa y muy personal. No hay dos incursiones iguales. Todo lo que recoges, si lo extraes con éxito, pasa a formar parte de tu equipo para la próxima incursión. El realismo de las armas, las físicas al recargar, el sonido y la libertad de movimiento hacen que Exfil Zone se sienta como un verdadero Escape from Tarkov, pero en realidad virtual. En resumen, Contrato Showdown empezó fuerte como Battle Royale, pero ha encontrado su verdadera identidad en Exfil Zone, ofreciendo una experiencia profunda, rejugable y única, que está marcando el camino para los traction shooter de la realidad virtual, que además en mi Discord estamos muy activos jugando a este juego. Metro Awakening es una de las propuestas más ambiciosas que han llegado a la realidad virtual, pero lo mejor de todo es que no necesitan reinventar nada para brillar. Su fuerza está precisamente en cómo mantiene la esencia de los metros clásicos, muy especialmente el 2033 y el Last Light, y la traslada con precisión al terreno de la realidad virtual. La ambientación es absolutamente espectacular. Esos túneles húmedos, oscuros, llenos de ecos y detalles decadentes siempre han sido parte clave de la saga, pero claro, ahora recorrerlo en primera persona con la linterna en la mano, escuchando cada gota caer, sintiendo el aire denso, es otra historia completamente diferente. La recarga de armas, la linterna que debes cargar tú mismo, limpiarte la máscara de gas o cambiarle los filtros, los enfrentamientos con criaturas mutantes en pasillos estrechos, todo te mete en la piel del protagonista como nunca antes. El apartado sonoro redondea el conjunto, desde el crujido de una máscara de gas, el silbido lejano de criaturas acechando. Si disfrutaste de los metros originales, especialmente, como ya dije, el 2033 y el Last Light, aquí vas a reencontrarte con todo lo que te enamoró de ellos, pero desde dentro del túnel, no desde fuera de la pantalla. Y eso, en realidad virtual, lo cambia todo. Y por último tenemos Batman Arkham Shadow. Es el regreso triunfal del Caballero Oscuro, esta vez en primera persona y en realidad virtual. Aquí eres Batman, no lo ves, lo sientes. Desde el primer momento estás dentro del traje, ves tus guantes, tu sombra, casi sientes el peso del cinturón y al moverte todo responde como si fueras tú el vigilante de Gotham. Puedes lanzar el gancho para moverte por las cornisas, planear con la capa desde altura para atacar a los enemigos, acechar desde las sombras y lo más importante, luchar cuerpo a cuerpo usando tus propios puños y reflejos. Pero lo que más me impresiona de esto es cómo han adaptado la fórmula Arkham a la realidad virtual sin perder su esencia. Tiene combate fluido siendo una coreografía muy dinámica que mezcla momentos de Super Hot con el ritmo de Beat Saber, gadgets icónicos como el boomerang, el modo detective para descubrir secretos y una ambientación oscura llena de detalles. Además el doblaje al español está genial porque por desgracia no suelen venir muchos juegos doblados a nuestro idioma. Pero este no solo viene doblado, sino que lo hace el gran Claudio Serrano, que es el encargado de poner voz de forma oficial en los demás medios. Definitivamente Batman, por su historia, escenario, combate y puesta en escena, es uno de esos juegos por los que vale la pena comprarse un visor MetaQuest 3. Pues este sería mi nuevo top 10 juegazo para visores MetaQuest, que como te dije antes y te dejo por aquí, este vídeo viene a complementar el anterior que hice, así que si suma los dos,
pues tienes más juegos aún donde elegir. Ahora me gustaría saber qué opinas de estos juegos, cuáles son tus favoritos, si estás de acuerdo conmigo o si me he dejado alguno. Todo esto me lo pones ahí en la caja de comentarios, que yo estoy siempre bicheando. Ah, y no te olvides que cualquiera de estos juegos los puedes conseguir más barato en mi página web de juegosquestbarato.com. Como ya dije al principio del vídeo, tú ganas, yo también gano. Que por cierto lo tienes en la descripción y en el primer comentario fijado. En fin, gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y comparte para ayudarme a llegar a más gente y seguir creciendo y todas esas cosas. Muchas gracias por todo y nos vemos en más vídeos y en directo.